día de hoy vamos a seguir con la estructura de la oración. Habíamos estudiado acerca del sujeto, el núcleo del sujeto, los complementos del sujeto, que era el modificador directo y el modificador indirecto, ¿verdad? Que le complementaban, que acompañaban al sujeto, al núcleo del sujeto. Pues el día de hoy vamos a continuar con la estructura de la oración, pero nos vamos a enfocar ya no en el sujeto, sino en el predicado. ¿De acuerdo? A ver, en primero tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que la oración está conformada por sujeto y predicado. ¿De acuerdo? El sujeto pues tiene como núcleo a un nombre o a un pronombre. El sujeto es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Y el predicado tiene como núcleo el verbo, o sea, la acción. Ustedes ya saben que es verbo, ¿no? El verbo es una acción, ¿verdad? El sujeto es el nombre o pronombre de quien se habla en la oración, ¿verdad? Y el predicado vendría a ser todo lo demás, incluido el verbo. ¿De acuerdo? El verbo es el núcleo del predicado, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar en el predicado, sin olvidarnos cuál es la estructura de la oración, que es el sujeto y el predicado. ¿De acuerdo? No puede haber una oración donde no haya sujeto y tampoco predicado. No, es necesario los dos, porque los dos se complementan en una oración. Bueno, seguido a ello, no podemos olvidar que el núcleo del predicado es el verbo. El verbo es una acción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo te digo, Jesús camina por el parque todos los días. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Jesús camina por el parque todos los días. A ver. Jesús camina por el parque todos los días. ¿Cuál sería? En este caso sería camina. Muy bien, excelente, camina, ¿no? Es la acción de caminar, la acción de caminar. Excelente. Si yo digo, por ejemplo, mi papá compró un auto rojo. Mi papá compró un auto rojo. ¿Cuál sería la acción? ¿Cuál sería el núcleo del predicado en esta oración? Compró, muy bien, porque el núcleo del predicado es el verbo, no te olvides. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, Pepito es el mejor jugador del mundo. ¿Cuál sería ahí el núcleo del predicado? En otras palabras, el verbo. Si yo digo, Pepito es el mejor jugador del mundo, ¿cuál sería la acción? Jugador no, descartado jugador, porque yo no podría decir yo jugador, tú jugador, él jugador, no. No confundamos con el verbo jugar. Ahí yo no estoy diciendo jugar. Ahí yo digo jugador. Me estoy refiriendo a la persona. A ver, ¿cuál sería? Pepito es el mejor jugador del mundo. Excelente. El verbo sería es. Es. Viene de soy. Él es. Nosotros somos. Ella es, viene del verbo es, de ser, ¿no? Ella es una doctora, del verbo ser. Es. Claro, es el verbo, mi amor. Es el verbo del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros, ¿ves? Siempre el verbo tiene como característica que se puede conjugar con los pronombres. Puedo conjugar. Si esa palabra se puede conjugar, obviamente que tiene la característica de verbo, ¿no? Que en este caso es. Continuamos, chicos. Ya teniendo claro que el núcleo del verbo, del predicado es el verbo, vamos a continuar con otros elementos del predicado. ¿De acuerdo? Bien. Un elemento
elemento del predicado es el objeto directo. Es el objeto directo. Un elemento es el objeto directo. A ver. Bien, uno de los elementos del predicado es el objeto directo. Es la palabra o grupo de palabras que reciben la acción del verbo. El objeto directo es un acompañante, ¿verdad?, del núcleo del predicado, o sea, en este caso del verbo. Cuando yo tengo una oración, chicos, quiero que estén atentos aquí, por favor. Cuando yo tengo una oración, lo primero que yo tengo que hacer es dividir en dos la oración. Dividir en sujeto y predicado, como yo lo he hecho aquí. Mira, si tú te das cuenta, yo he dividido primero en dos. Primero he dicho, a ver, el pescador atrapó un gran pez. ¿Cuál es el sujeto? El pescador, obviamente, y lo subrayé y puse sujeto. Y lo demás vendría a ser predicado. Ya lo dividí en dos. Ahora, si estoy hablando del predicado y me están hablando de los elementos del predicado, ¿dónde voy a encontrar los elementos del predicado? ¿Acá? ¿En esta parte de aquí? No, esto lo dejo porque yo no estoy hablando del sujeto. Cuando hablo del sujeto me encierro únicamente a trabajar en el sujeto. Pero en este caso yo estoy hablando del predicado, entonces yo me voy a encerrar, me voy a enfocar en trabajar solamente con lo que subrayé dentro del predicado. En eso me voy a enfocar. Ya subrayé el predicado. Ahora, encierro el núcleo del predicado. Ustedes saben que el núcleo del predicado es el verbo. En este caso, en esta oración es atrapó. ¿Verdad? Ya encerré el núcleo. Ahora lo demás son acompañantes del núcleo, como hablamos también en el sujeto. Entonces, tenemos el primer acompañante que es el objeto directo. ¿Cómo puedo yo identificar el objeto directo? Preguntando al verbo, ¿qué es lo que es? O podemos reemplazar el supuesto objeto directo por los pronombres lo, los, la o las. Por ejemplo, aquí podemos decir que el objeto directo viene a ser lo que atrapó. En este caso, sería, ¿qué atrapó el pescador? Un gran pez. Un gran pez. Entonces, el objeto directo siempre va a ser, por ejemplo, si el verbo es atrapar, ¿qué es lo que atrapó? Siempre empieza. Si es saltar, por ejemplo, ¿qué saltó? De repente puede decir la soga, ¿no? O si, por ejemplo, es comer, ¿qué comió? Y ahí va a decir, comió un rico ceviche. Siempre para que tú halles el objeto directo te vas a preguntar, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué comió? ¿Qué atrapó? O sea, le vas a preguntar al núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Y si responde a esa pregunta, lo que viene a ser es un acompañante que es un objeto directo. ¿De acuerdo? Pero también hay lo que es el objeto indirecto. No modificadoras, objeto. Objeto directo es ¿qué? Me pregunto el qué al núcleo del predicado. ¿Qué atrapó? ¿Qué comió? ¿Qué saltó? ¿Qué ganó? ¿No? Y lo demás vendría a ser el objeto directo. Si responde al qué del verbo. Pero en el objeto indirecto, ¿verdad? Es diferente. A ver, voy a bajar esta parte de aquí para que lo puedan ver. Aquí lo voy a poner. Bien. Ahora sí, el otro elemento es el objeto indirecto. Cuando hablamos, chicos, de objeto indirecto, es la palabra o grupo de palabras que señala hacia quién está dirigida la acción del verbo. O sea, ya no es qué, sino a quién. Por ejemplo, mi hermano compró flores para mi mamá.
escucha, estamos trabajando con el predicado. Yo ya no tengo nada que ver con el sujeto. Ya no tengo nada que ver con el sujeto. Sí tengo que dividir para no confundirme. Por ejemplo, mi hermano compró flores para mi mamá. ¿Cuál es el sujeto? Mi hermano, porque de él se está hablando, y los demás vendría a ser el predicado. Una vez que ya divido, ya me olvido del sujeto. Y con el único que trabajo es con el predicado. ¿De acuerdo? Con el predicado, es lo único que yo trabajo. Me olvido del sujeto y trabajo con el predicado. ¿De acuerdo? Encierro el núcleo del predicado que vendría a ser el verbo, que es compró. ¿Sí? Ahora, dice, compró flores para mi mamá. En este caso, todo eso es el predicado. Ahora, ¿cómo identifico el objeto directo? Le pregunto al verbo a quién o para quién. Ya no qué. Ya no pregunto qué compró. No, sino para quién compró. Y la respuesta vendría a ser el objeto indirecto. ¿De acuerdo? En muchos casos, por ejemplo, va a estar escrito explícitamente para quién. En otros casos se va a estar reemplazando el supuesto objeto directo por los pronombres le o les. Mi hermano le compró flores. Ese le quiere decir que a otra persona. Puede ser a su mamá o a alguien en especial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo hallo el objeto indirecto? Preguntándole al verbo ¿para quién? Por ejemplo, yo gané una medalla de oro para mi familia. Y ahí yo le pregunto, en este caso que es el verbo, gané, ¿para quién gané? Para mi familia. Entonces, cuando yo le pregunto al núcleo del predicado, ¿para quién? La respuesta, ¿verdad? Es el objeto indirecto. Es el objeto indirecto. ¿Para quién? ¿O a quién? ¿Me entiendes? Entonces es muy distinto al objeto directo. En el objeto directo yo le pregunto ¿qué? ¿Qué compró? En este caso sería flores. Flores sería el objeto directo, ¿no? ¿Qué compró? Flores sería el objeto directo. Pero ahora el objeto indirecto es ¿para quién compró? ¿O a quién le compró? Para mi mamá. La respuesta vendría a ser el objeto indirecto. Ahora en el libro hay muchos ejemplos que yo quiero trabajar contigo para comprender mucho más, mucho mejor este tema de objeto directo y objeto indirecto. La clave está, chicos, en siempre cuando te dan una oración, lo primero es dividir en dos la oración. Sujeto y predicado. Una vez que tú dividas la oración, chicos, tú vas y te enfocas en lo que te están pidiendo. Si te están pidiendo los elementos del predicado, tienes que enfocarte solo en el predicado. Ya el sujeto te olvidas. Si te piden los elementos del sujeto, solo trabajas en el sujeto. Ya en lo demás tú te olvidas, como que no existiera, para que tú no te confundas. ¿De acuerdo? Entonces siempre considera ese consejo. Porque muchas veces le piden los elementos del predicado y lo veo subrayando en el sujeto. ¿Qué tiene que ver el sujeto cuando te están pidiendo el predicado? ¿Me entiendes? Entonces, por eso es necesario siempre dividir en dos la oración, para que sepas en dónde vas a trabajar, si es en el sujeto o es en el predicado. ¿De acuerdo? Una vez que dividas en dos, ahí lo primero que, ahorita estamos trabajando con el predicado. Entonces, lo primero que hacemos es, si me piden el predicado, por ejemplo, ahora vamos a trabajar con el predicado, nos enfocamos en el predicado, encierro el núcleo del predicado, que es el verbo, y ahí recién examino lo que son sus acompañantes, si es objeto directo o es objeto indirecto, o puede haber los dos también.
Si el verbo, por ejemplo, me responde ¿qué compró? Su respuesta es objeto directo. Si me responde el verbo ¿para quién compró? Es objeto indirecto. ¿De acuerdo? Vamos a seguir practicando, chicos. A ver, vamos a seguir practicando.